Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inmigrante Hispano. Este es nuestro espacio diseñado para construir puentes entre sueños, oportunidades y derechos. Hoy tenemos un episodio muy especial donde hablaremos sobre la inteligencia financiera desde la perspectiva de quienes migramos y aprendemos a construir una nueva vida en los Estados Unidos. Con nosotros está José León, coach financiero, un mentor de cientos de familias migrantes y una voz clave en este camino de empoderamiento económico. Bienvenido, José León, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? A toda la comunidad de inmigrante hispano. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer mucho poder participar en este tipo de espacios con ustedes porque le podemos ayudar, como bien dijo usted, a muchas familias, a muchos empresarios, a muchas personas que están tratando de formar vida aquí en Estados Unidos después de haber emigrado de sus países. Sabemos lo difícil que es y tener a un grupo de apoyo alrededor que les pueda colaborar en diferentes aspectos, especialmente con la parte financiera, migratoria, pues es gratificante. Claro que sí, y sobre todo que esa parte financiera es como el soporte de todas las familias y pues de todas las personas que venimos a este país y es súper importante empezar desde que llegamos a trabajar y a entender cómo funciona este país porque cuando uno ya viene acá se da cuenta que este país funciona diferente a lo que de pronto uno viene acostumbrado en su país de origen. Correcto. Entonces, vamos directo al tema que queremos hablar. ¿Cómo defines la inteligencia financiera y por qué es crucial para quienes hemos inmigrado? Bueno, no solamente es crucial para quienes han inmigrado, porque existen grupos sociales aquí dentro de los Estados Unidos que también necesitan mucha ayuda en esa parte, ¿sí? Pero la inteligencia financiera es saber manejar el dinero, saber tener dinero en las manos y usarlo con propósito. Eh, Nosotros venimos de una cultura en la que tener dinero es percibido como algo malo, tener dinero es percibido como, o no percibido, sino que no nos han enseñado realmente a, no nos han enseñado realmente a manejar el dinero apropiadamente, ¿sí? Y nuestra cultura, no estoy hablando de nuestros países, porque aquí dentro de los Estados Unidos también existe esa cultura. Por ejemplo, aquí en las escuelas, en los bachilleratos, en las primarias, no existen clases de educación financiera, ¿sí? El sistema está como siempre diseñado a que las personas se endeuden yendo a la universidad y después de eso vayan a un trabajo a pagar un préstamo estudiantil por años y se metan en un sistema donde hay una rueda y uno parece un ratoncito andando y andando y andando toda la vida pagando unos préstamos, entrando al sistema y nunca sale de ello y por eso muchas personas no pueden alcanzar la libertad financiera, ¿sí? Porque la libertad financiera realmente no es tener dinero, sino ser dueño del tiempo de cada uno de nosotros. Entonces, estamos enfocando nuestra narrativa siempre a poder hacernos más inteligentes financieramente y todo eso empieza con el aprender a ahorrar y con el aprender a manejar el dinero desde nuestros hogares. Claro que sí. Bueno, ¿y cuál diferencia podemos ver entre trabajar duro y trabajar con una estrategia atrás? Pues todo va a pasar por los hábitos de ahorro que podamos llegar a tener, ¿sí? En este país tenemos personas que trabajan por un sueldo, trabajan por hora, trabajan tiempos extras, hacen trabajos independientes y también tenemos personas y empresas, personas que son emprendedores, empresarios que están generando valor y dinero independientemente. Aquí el tema no es decir qué es bueno y qué es malo, porque las dos funciones en la sociedad son buenas. Trabajar es necesario, es algo que se tiene que hacer, pero todo va a pasar a los hábitos que nosotros podamos llegar a tener en cuanto al ahorro. Nosotros desde nuestra empresa LBS y Pídele o Pídele y LBS estamos siempre enfocados a enseñarles a nuestra comunidad a que traten de pensar un poquito diferente a cómo el sistema los obliga a pensar.
el supuesto sueño americano eh, se cimienta sobre una premisa de endeúdese para poder ser rico. Y realmente nosotros hemos validado una teoría completamente diferente. Uno no se tiene que endeudar para poder hacerse rico. Uno lo que tiene que hacer es organizarse, aprender a vivir por debajo de sus necesidades, aprender a ahorrar dinero y aprender a ser paciente ahorrando dinero para poder después producirlo y convertirse uno mismo en su propio banco. Eso es lo que nosotros hemos validado, eso es lo que nosotros hemos aplicado y eso es lo que nos ha funcionado, no solamente a nosotros como empresa, sino a nuestra clientela. Y cuando hablamos de los tipos de ingresos que podemos tener, háblanos un poquito de los ingresos activos, ingresos pasivos, cómo nos pueden estos ayudar a construir esa riqueza de la que estamos hablando o realmente esa libertad financiera. Pues hay diferentes tipos de ingresos, ¿no? Los ingresos, hay ingresos activos que son los ingresos que uno trabaja. Cuando uno trabaja para una empresa, cuando uno trabaja como subcontratista, cuando uno trabaja horas extras, cuando sale a conducir Uber, cuando tiene que hacer diferentes actividades, cuando el tiempo es intercambiado por el dinero, nuestro tiempo es intercambiado por el dinero, allí se dice que son ingresos activos, porque estamos haciendo algo para poder conseguirlos. Los ingresos pasivos llegan cuando ya hemos tenido la oportunidad de ahorrar algún dinero o hemos ido a un banco a pedir un préstamo, un capital de inversión, colocamos ese dinero en un vehículo que nos produzca dinero en retorno, ya sea finca raíz, comprar una casa, arreglarla, rentarla y recibir una renta. La renta paga el mortgage de la propiedad raíz y nos queda un dinero extra a nosotros. También podemos colocar dinero en la bolsa de valores para que sea un elemento o un vehículo de la bolsa de valores quien nos produzca el retorno. Obviamente eso tiene un riesgo un poco más alto. O si colocamos nuestro dinero en cuentas de inversión a término fijo por 6 7 8 12 meses a un porcentaje. Esos son ingresos pasivos. Pero en realidad, lo más importante es aprender que para poder invertir en algo tenemos que tener dinero. Y hay dos opciones, o le pido prestado a un banco o ahorro dinero y lo hago yo solo. Entonces, allí hay que hacer una reflexión muy, muy, muy importante y decidir quirúrgicamente qué es lo que deseo, porque pedirle dinero a un banco desde el punto de vista de lo que nosotros enseñamos aquí, a menos de que sea en grandes volúmenes, pues no nos va a dejar mucho en retorno. En cambio, si ahorramos dinero y tenemos una disciplina para hacerlo y después lo invertimos, pues vamos a obtener el retorno deseado. Claro que sí. Entonces ahí como me surge otra pregunta. ¿Por qué es importante ahorrar teniendo un propósito? Ahorrar teniendo un propósito es muy bueno porque lo invita a uno a disciplinarse en la actividad de ahorrar. ¿Sí? No es lo mismo todas las semanas, el viernes cuando me pagan, sacar o apartar $100 y ponerlos en una cuenta de ahorros sin ningún propósito, sin saber qué voy a hacer con ello. No es lo mismo a hacer ese mismo ejercicio sabiendo que los ahorros que estoy colocando en esa cuenta son para comprarme mi primera vivienda o para comprarme un carro sin tener que financiarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene dinero, la mentalidad, y eso no tiene nada que ver con la cultura, estamos hablando del comportamiento humano. Cuando una persona empieza a acumular dinero y no sabe, nunca ha manejado efectivo en sus manos y tiene grandes cantidades de dinero en una cuenta, es como si le picara el cuerpo, como si le picaran las manos, porque entonces a la mente empiezan a llegar pensamientos de que necesito unas vacaciones, de que necesito un vehículo que de pronto no necesito, ya tengo un carro, pero ay, me antojé de una moto, o necesito comprar ropa, o necesito irme de viaje. Salen cantidades de razones por las cuales tengo que comprarme algo y usar ese dinero.
Pero si yo ya tengo estipulado y ya lo tengo mentalizado, interiorizado de que ese dinero que estoy ahorrando es para comprarme mi vivienda, entonces cualquier otro pensamiento que me pueda llegar ya lo entiendo como una distracción y lo tengo que desechar para poder cumplir mi objetivo. Eso es ahorrar con propósito. Claro, ya cuando uno tiene un enfoque más claro es más fácil decir, no, no puedo gastarme esto en ropa este mes porque mi meta es ahorrar $200 para la casa que solo tenerlos ahí en el... Correcto, Y otra cosa que de pronto veo que funciona es también el tema de los débitos automáticos a las cuentas que uno pone como de ahorro, ¿no? Como que uno puede ahorrar, entonces, quieras o no, ya está ahí el dinero como comprometido y el mismo banco o la misma entidad donde uno quiere ahorrar, pues los va a coger. Pienso que también correcto. es como, Esa es como una buena importante. estrategia también y es algo que los productos financieros actuales, modernos, nos ofrecen. Algo que es muy importante para que la mentalidad de las personas cambien es que eh, nunca hay una cantidad muy pequeña para ahorrar. O sea, nunca piensen que porque ahorraron solamente $10 esta semana, se tienen que sentir mal. No, el ahorro es un hábito, ¿sí? Entonces, si yo me disciplino y me instruyo a mí mismo y me coloco en la disciplina de ahorrar $10 cada semana y aprendo a hacerlo, para mí no va a ser difícil después subir la cantidad a 20 y después a 200 y después a 2000. ¿Sí? Porque mientras que yo voy ahorrando, yo puedo aprender a generar otras fuentes de dinero y generando otras fuentes de dinero que ingresan a mi cuenta, que ingresan a mis arcas, voy a poder separar de esos nuevos dineros para ahorrar. Entonces, lo importante es crear el hábito y disciplinarse en hacerlo. Eso va a determinar quién es exitoso y quién no es exitoso financieramente. Otro punto, enseñarle a nuestras esposas o las esposas enseñarle a sus esposos. En las casas normalmente está una de las personas que es muy buena administrando dinero y la otra persona que es muy buena haciendo otras labores dentro del matrimonio. Entonces, siempre el que es menos sabio financieramente, acogerse a las enseñanzas del que sí lo es, así como el que no es tan diestro haciendo otras actividades en la casa como ser handyman o las labores del hogar o otras cosas, también tiene que acoplarse. En la parte financiera es muy importante eso y también instruir siempre, involucrar siempre a los hijos, porque si uno enseña desde pequeños a los niños, a nuestros hijos, a ahorrar dinero, a utilizarlo bien, a gastar en lo que se necesita, no en lo que se quiere, a no malgastar, a comprar en lujos cuando se puede, cuando no se puede aplicar la austeridad, eso va a determinar que hayan familias que son muy prósperas, que tienen riqueza, la mantienen y la perduran durante generaciones, o por el contrario, siempre viven estancados en una rueda en la que no avanzan. Sí, así es. Bueno, y cuando hablamos de mentalidad migrante, em, ¿cómo pasamos de esa supervivencia al liderazgo? O ¿qué es hablar de tener una mentalidad migrante estratégica? Hay dos tipos, hay dos tipos de comportamientos que se empiezan a desarrollar cuando uno migra a este país. Y básicamente suceden porque nosotros, cuando estábamos en nuestros países, teníamos un expertise. Nosotros éramos expertos en algo, nos habíamos preparado para algo, ya sea contaduría, leyes, medicina, arquitectura, ingeniería, diferentes tipos de ramas profesionales en las cuales nos desenvolvíamos en nuestros países y de cierta manera teníamos una estabilidad económica gracias a esa actividad que desarrollábamos. ¿Qué sucede? Llega el momento, por cualquiera que sea la situación, tenemos que venir a los Estados Unidos a vivir con nuestras familias. Cuando llegamos acá, resulta que encontramos una pared que nos impide seguir desarrollando la actividad económica que teníamos en nuestros países y nos obliga a tener que empezar a hacer cosas para las cuales no estuvimos preparados. Entonces, en ese momento
entra en la determinación y el carácter de cada persona para decidir. Primero que todo, tengo que sobrevivir en este país, tengo que trabajar, tengo que dedicarme a hacer algo para producir dinero rápido, porque tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los teléfonos, tengo que darle comida a mis hijos y a mi familia, tengo que hacer las mismas cosas que hacía en mi país, pero no tengo el dinero, tengo que hacer algo. Construcción, limpieza y conducir carro manejando para llevar domicilios son las cosas que más comúnmente salen para hacer en este país. Pero allí es donde se ve el carácter, la resiliencia y la mentalidad migrante de aquellas personas que quieren avanzar en una sociedad que es tan capitalista y tan consumista como los Estados Unidos. Porque el propósito es comprar casa, el propósito es vivir una vida mejor. El propósito es poder proveer para nuestras familias una vida mejor. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a sacrificar un poco de nuestro tiempo libre para prepararnos y poder homologar todas aquellas cosas que teníamos como expertise en nuestros países en este país. Conozco muchas personas que siendo abogados, contadores en sus países, han llegado a los Estados Unidos, han tenido que ponerse a hacer Uber o a trabajar en construcción, pero en sus tiempos libres se prepararon en la parte profesional que les competía en este país y poco a poco sacaron adelante un proyecto en el cual están emprendiendo, están aplicando el conocimiento que tenían desde sus países y lo están proveyendo como servicio acá. Entonces, allí es donde tiene que ver mucho la parte mental. Si me quedo estancado en solamente sobrevivir o quiero pasar a vivir cómodamente y proveer para mi familia y alcanzar una libertad financiera. Sí, así es. Y también importante recordar que si bien uno acá empieza de nuevo, uno ya trae otras cosas de otras habilidades, pues trae sus habilidades, trae su experiencia, trae como todo su otro recorrido que si bien acá de entrada uno no lo va a poder desarrollar, pero lo que tú dices, puede uno llegar a buscar la forma de cómo llegar a volver a encaminarse en esa área en la cual uno estaba trabajando en su país o cómo encuentra un área que a uno de pronto le gusta, porque también a Correcto, veces pasa, uno cambia de país y uno dice, bueno, acá voy a empezar de nuevo, tengo estas habilidades y hacer esto, pero yo ya no quiero hacer esto que hacía en mi país, quiero hacer otra cosa y ahí es donde es importantísimo poder prepararse y encontrar el momento para aprender lo que haya que aprender. correcto, Otro tema importante acá es que cuando nosotros venimos a este país, por ejemplo, de pues, países como Sudamérica, traemos a veces esa mentalidad de escasez y llegamos acá y tenemos como el pensamiento de que tenemos que vivir como con lo justo en modo supervivencia y no pensamos en que puede existir un más allá. ¿Cómo podemos superar esa mentalidad y qué podemos hacer, en qué tenemos que trabajar para poder salir de ese hoyo de pensar que todo es escaso? pues allí en la realidad es entender que tenemos que tomar acción. ¿Sí? Tenemos que tomar acción y dejar de victimizarnos. ¿Sí? Una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es hacer una evaluación consciente y realmente concreta de cómo están nuestras finanzas familiares. ¿Sí? Hacerle una radiografía a nuestras finanzas. Sentarnos ya sea solos o con nuestras familias y mirar nuestros ingresos, nuestras deudas, nuestros hábitos, ¿sí? Y a partir de ello empezar a hacer correcciones a lo que se está haciendo no tan bien y a potenciar lo que sí sabemos hacer, ¿sí? También tenemos que hacer un acto de conciencia en el cual nos enteremos a nosotros mismos de que nosotros no podemos ser manejados por el dinero, nosotros estamos para manejar el dinero, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el dinero, yo tengo que ser consciente de qué puedo y qué no puedo hacer con él. ¿Sí? El dominio propio es muy importante en ese aspecto. Hay que crear un fondo de emergencia. ¿Sí? Un fondo de emergencia en el cual ahorremos como familia, como individuos por aparte o todos como familia una cantidad de dinero
mensual, semanal o periódicamente. Y eh, un mal necesario, como lo llaman en este país, que es empezar una vida crediticia y aprenderla a manejar. Desafortunadamente, ese es el talón de Aquiles de muchas personas en este país, porque el poder adquisitivo que se presenta en los Estados Unidos es muy grande. Nosotros nos basta con llegar a este país y sin ni siquiera tener un número de seguro social, solamente con nuestro pasaporte o con un número de ITIN, en menos de 6 meses ya podríamos tener $10,000 de línea de crédito en muchos bancos. Y con $10,000 se pueden comprar muchas cosas innecesarias. Entonces, aprender a manejar muy bien el crédito, porque de todas maneras, aunque queramos ser nuestros propios bancos, ahorrar dinero y partir de eso para alcanzar la libertad financiera, la vida crediticia en este país es importante y es necesaria. Entonces, manejarla bien. Sí, esa parte es como un poquito, a veces no es tan fácil, ¿no? Cuando uno, por lo menos en mi caso, para empezar no fue tan sencillo como, de hecho ha sido frustrante ver cómo es un poco lento que los bancos puedan llegar a confiar como en uno, porque uno acá vuelve y empieza de cero. Y sí ha sido un poco frustrante ver cómo un banco te dice no, luego el otro te dice no, y uno es como, pero bueno, ¿qué hago? Porque pues uno le dice, no, es que tu crédito lleva muy poco tiempo. Y uno, Correcto. sí, claro, pues apenas llevo viviendo en este país un año, entonces, pero es como ese choque también con el que uno llega, de que se enfrenta que de pronto en su país tenía unas condiciones distintas económicas y de financieras, y volver a empezar a construir acá, aunque como tú lo dices, a veces empiezan a uno a darle, pero no es tan sencillo o por lo Claro, menos en mi caso no ha sido tan fácil. Como claro, claro que que sí. el primer banco que me dio $500 y me tuvo así. Y me imagino que los $500 que le dieron eran prepagados. No, me los dieron, pero me los Ah, ok. subieron ahí como casi un año. O sea, hasta ahora me lo subieron y yo digo, ¿pero qué es esto? No, Eh, ¿qué hago con 500 metros? Pero entonces ya ahí uno va aprendiendo y moviendo y pues va adquiriendo como la confianza en otros bancos y en otras entidades. claro, claro que sí. Ujú. Bueno, y finalmente, cuando hablamos de que alguien dice que no me alcanza, el dinero no me alcanza. ¿Qué podemos hacer con esa persona? ¿Qué mensaje le podemos dar? Pues hay que hacer una revisión, hay que hacer una revisión y hacer un contraste, ¿no? La revisión y el contraste tiene que estar enfocado a dos áreas. ¿Cuánto dinero me gano y en cuánto tiempo produzco ese dinero? ¿Sí? Revisar absolutamente todos mis gastos, porque puede que yo esté gastando, primero que todo, en cosas innecesarias, y así sean gastos fijos, los puedo recortar. Cuánto dinero me gano y cuánto dinero y cuánto tiempo tengo en mis manos es muy importante, porque eh, de pronto el dinero que se está ganando lo está ganándoselo ocupando 50 horas de la semana o 40 horas de la semana. Entonces, hacer un análisis para poder llegar a la conclusión de qué puedo hacer en mis tiempos libres. Y no se trata de que no haya vida familiar ni que enfoquemos todo nuestro tiempo en el trabajo, pero sí trabajar un poco más eficiente, hacer una reflexión para saber cuáles son mis talentos y qué servicio yo puedo ofrecerle a a las personas que tengo a mi alrededor, porque las personas se enfocan mucho en decir no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, pero no se enfocan en decir, bueno, yo soy bueno para la mecánica, yo soy bueno para la ingeniería de sistemas, yo soy bueno para las redes sociales, yo soy bueno escribiendo proyectos, etcétera. Todas las personas, absolutamente el 100% de las personas nacieron con algún talento y es necesario que ese talento sea descubierto por esas mismas personas para poder crear y poder desarrollar un proyecto que les produzca ingresos. ¿Sí? Es un proceso, pero la única manera de lograrlo es intentando una, otra y otra cosa hasta que llega el punto en el que se siente uno cómodo haciendo. Hay algo muy cierto que se tiene que decir. Nosotros, eh,
no vamos a encontrar nuestro talento hasta que no intentemos. ¿Y cómo encontramos que tenemos un talento? Cuando hacemos algo que para nosotros es muy, muy fácil, tan fácil que podemos llegar a criticar a otra persona porque no lo sabe hacer, que nos sale a nosotros tan natural hacerlo, pero que a otra persona se le dificulta, ahí acaba usted de encontrar un talento. Y ese talento lo tiene que explotar, ¿sí? Porque si a usted se le facilitan los números y a otros no, pues explote ese talento y dedíquese a hacer algo que tenga que ver con los números para que pueda ayudar a las demás personas, ayudando al principio y después cobrando, porque así es como se va a dar a conocer y va a poder producir ingresos. Entonces, esa sería la recomendación. Bueno, y cuando hablamos de mantener la mentalidad financiera saludable a largo plazo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos consejos para que nosotros no lo hagamos un mes, 2 meses y a los 3 meses ya cambiamos todo y volvemos a lo mismo? La disciplina. La disciplina financiera es clave. Nosotros tenemos que mínimo cada 3 meses hacer una revisión a nuestras finanzas y a nuestras metas, porque todas las personas se colocan metas a largo, mediano y a corto plazo. Y la única manera de saber si esas metas se están cumpliendo es haciendo una revisión. Nadie va a venir a hacer la revisión por mí a mis metas. Entonces, si tengo metas a corto plazo y el corto plazo son cada 3 meses, pues yo diría que una vez al mes tengo que mirar si estoy en el camino correcto para llegar a cumplirla. Si tengo una meta a 6 meses, de igual manera, si tengo una meta a un año, tengo que estar en esa constante revisión. Tengo que rodearme de personas, tengo que aprender a rodearme de personas que me aporten, ¿sí? Eh, que me involucren en proyectos nuevos, que me hagan pensar diferente. Eh, Está científicamente comprobado y las estadísticas lo validan de que uno es el reflejo de su entorno. Entonces, si su entorno es un entorno que le gusta el malgastar el dinero o estar en actividades que no son convenientes para el ahorro, pues me voy a convertir en una persona que no ahorra. Pero si me rodeo de personas que les gusta el emprendimiento, que siempre están buscando proyectos nuevos, que están intentando hacer cosas productivas, pues me voy a convertir en una de esas personas. Entonces, rodearse de, eh, de personas como las que yo quiero ser, no como las que quiero evitar. Y por último, es dejar de pensar que el dinero es malo, ¿sí? Dejar de pensar que todos los que tienen dinero algo hicieron indebido para conseguirlo. No, las personas que tienen dinero en este país, la mayoría, yo no voy a decir que todos, porque habrán personas que no lo habrán conseguido correctamente, pero la gran mayoría se esforzaron, se sacrificaron, trabajaron fuertemente para lograr lo que tienen. Y si no lo hubieran hecho, estarían en la misma condición que muchas otras personas. Entonces, sanar como esa mentalidad y reconciliarse con la idea de que el dinero, tener dinero en las manos no es malo. Sí, eso es verdad, hay que sanar esa relación tóxica que tienen algunas personas con el dinero y también como ser un poco paciente, ¿no? Porque es como cuando uno está haciendo dieta, que porque un día uno se comió algo que no debía comerse, no va a dejar todo a un lado. Yo creo que para las finanzas aplica igual, que este mes me compré algo que no necesitaba comprarme, bueno, está bien, pero hay que volver al foco de lo que uno quiere lograr. Claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, José León, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en el canal de Inmigrante Hispano. Recuerde que la historia como inmigrante está llena de valor, cada historia de nosotros, y la economía personal puede ser una herramienta que nos pueda dar la libertad y tener un mejor futuro acá en este país. Muchísimas gracias por la invitación. Espero verlos pronto. Que pasen un feliz día y hasta la próxima.